RD en Dimensiones. Damos gracias a Dios por el privilegio y por la oportunidad, ¿verdad? De que estamos aquí. Qué bueno que estamos aquí. Queremos saludar a nuestro productor, ¿verdad? Se encuentra en Nicaragua, nuestro ministro, ¿verdad? Nidio Valenzuela. De manera que muchas gracias. Y voy a empezar inmediatamente porque hoy tenemos mucho contenido. En la semana anterior estuvimos tocando el tema acerca de lo que es el desarrollo humano. Estuvimos hablando de algunos factores, hablando de algunos aspectos y de los pilares de lo que es el desarrollo humano. Y como le había comentado, hoy voy a hablarle un poquito de lo que son las teorías, ¿verdad?, del desarrollo humano, según los diferentes teóricos, tales como Jean Piaget, la teoría de Erik Erikson y la teoría también de Sigmund Freud, ¿verdad? Este es un programa diferente, claro, un programa que trae diferentes contenidos. Y de manera rapidita voy a decir que este es tu turno, dale para allá. Jean Piaget, ¿verdad?, un teórico que todavía en la actualidad citamos y hablamos de lo que son sus conocimientos, habló de la teoría del desarrollo cognitivo en lo que son 4 etapas, o sea, lo definió hasta lo que son los 12 años, hablando de lo que es la etapa sensoromotriz, la cual viene de lo que es el nacimiento hasta los 2 años, también la etapa que él definió como la etapa preoperacional, que va de los 2 a los 7 años. Tenemos lo que es la etapa de las operaciones concretas, que es de los 7 a 11 años, y la etapa de operaciones formales, que es de 11 hasta la adultez. Esta teoría de Piaget, y hablamos de Piaget porque es un teórico del conocimiento, ¿verdad? Nos dicen, por eso está un poquito desfasada, como que hasta los 12 años eran los aprendizajes, pero otro teórico como Erik Erikson, ¿verdad?, en unas 7 teorías o unas 7 etapas, ¿verdad?, empezó diciéndonos que el conocimiento no se detiene, que el conocimiento sigue hasta mientras haya vida, ¿verdad? O sea, de manera que él empieza a hablar en una primera etapa que la define como la etapa de las confianzas, la confianza básica, versus la de confianza que va desde lo que es desde 0 hasta los 18 meses. También tenemos lo que es la etapa de la autonomía, donde el niño ya va teniendo algunas definiciones propias, versus las vergüenzas y la duda, de los 18 meses hasta los 3 años. Tenemos lo que es la etapa de iniciativa versus la culpa, de 3 a 6 años, y el niño empieza a sentirse culpable, a sentir una especie de remordimiento también. La etapa de la laboriosidad versus la inferioridad, que abarca desde los 6 a los 12 años. También tenemos la etapa de la identidad versus confusiones de roles. En esta etapa el niño está un poquito confundido. ¿Puede definir algunas, ir definiendo algunas en el término llano? Ok, bien. Cuando hablamos de por ejemplo, la etapa de la identidad versus confusiones. O sea, en esa etapa el niño no identifica bien si es un varoncito, ¿verdad?, o si es una hembrita. Por eso a veces... Soy Camilo, por ejemplo. ¿Cómo es? O sea, en el término que tú estás usando es lo que usó Camilo con su hijo. Camilo. Que no quiso decir si era, no quiso declarar el sexo si era varón o hembra. Bueno, sí. Estamos hablando en idioma popular. Sí, puede aplicar. Lo cierto es que algunos teóricos que avalan lo que es la ideología de género, ¿verdad?, e incluso dicen que el sexo debería elegirlo ya cuando sea adulto, ¿verdad? Eso fue lo que pero nosotros, ¿verdad?, hablado también con estos teóricos y como defensores del matrimonio, defensores de la vida, vamos a los principios bíblicos, donde la Biblia dice que varón y hembra lo hizo Dios. Desde un principio, ¿verdad?, lo hizo varón y hembra. Bien, entonces también tenemos el otro, la etapa de la intimidad versus el aislamiento. Esto es la adultez temprana. Fíjense que ya en esta etapa el ser humano empieza a ver cosas
cosas que ha logrado, cosas que no ha podido lograr. Adultez a temprana edad, tú dices. Exactamente, estamos hablando de los 25, por ejemplo, casi hasta los 50. Va como por ahí. Adultez, okay. Sí. Entonces, en esa etapa, ya el adulto empieza a hacer comparaciones. Se empieza a comparar, empieza a ver la vida en perspectiva, en cosas que pudo lograr y cosas que no ha podido lograr. Empieza como a sentirse un poquito culpable. También lo que es la etapa de lo que es la generatividad versus estancamiento, la adultez media, y la etapa de la integridad versus la desesperación, la adultez tardía. Estas son las 8 etapas de Eric Emerson. Adultez tardía. ¿Qué es eso? Bien, ya ¿Qué por es ejemplo eso? cuando pasamos ya de los 50 años. Sí, pero, o sea, y si yo soy un adulto tardío en el idioma popular, ¿qué es eso? Porque, Bueno, eso quiere porque decir... yo no sé, tú que estás tocando ese tema, yo quiero que tú me definas, porque yo que no conozco eso. Claro que sí. Bueno, Ajá. mira, en la adultez tardía Ajá. ya empezamos como que a aceptar las cosas, ¿verdad? Es una etapa de aceptación, donde tú aceptas las cosas que no pudiste alcanzar, las cosas que tú no pudiste lograr, y empiezas como a conformarte. Y esa es una etapa donde tú tienes un poquito de conformidad. Bien, la estamos tocando así, la etapa un poquito rápida, pero la vamos también a definir en lo más adelante. No será hoy, porque hoy solo quiero tocar, ¿verdad? Sí, bien importante. Lo que son estas etapas. Este programa es suyo, Carlos. Claro que sí, de nosotros. Bien, y ya para finalizar, ¿verdad? Estos minutos vamos a hablar un poquito de la teoría de la sexualidad infantil de Sigmund Freud. Sigmund Freud es el padre de lo que es el psicoanálisis, ¿verdad? Sí, y basó su teoría básicamente en lo que es lo psicosexual, en una época peligrosa, ¿verdad? En esa época cuando Sigmund Freud tuvo que utilizar, ¿verdad?, su propia hija para hacer los experimentos, porque no podía hacerlo de otra forma, y aún así, corrió peligro con Adolf Hitler, ¿verdad?, y su gente. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, y eso por ahí. Bueno, entonces Sigmund Freud definió 5 etapas, que es la fase oral, que va del 0 a 1 año. Dice aquí que el niño obtiene placer a través de la boca por el reflejo. Atención, pizarra, atención. Bien, por el reflejo de sucesión, el bebé chupa el pecho de las madres. Esa es la etapa oral, va de 0 a 1 año. La fase anal, que va de 1 a 3 años, el ano es el centro del placer del niño, ya que se le imponen ciertas normas relacionadas con el control de las esfínteres. Cuando hablamos de las esfínteres, ¿verdad?, nos estamos refiriendo a si el niño, ¿verdad?, puede orinar solo, o si se orina en la cama, o si ya controla esa parte. O sea, lo que decimos por esfínter es eso, si ya él puede controlar el sistema, que puede orinar solo, o si todavía usa pañales y ese tipo de cosas. La fase fálica, que va de los 3 a 6 años, ya no existe un objeto de placer concreto, sino que se trata de una idea mental que se tiene del órgano sexual. Y el niño empieza como que a tocarse y a conocer algunas cositas. Bueno, empieza a identificar. En la fase de lo que es la latencia, que va de los 6 a los 12 años, latencia, va de los 6 a los 12 años, dice que es el desarrollo sexual, se frena y se da la adaptación del niño al medio social. O sea, el niño empieza ya entre esa etapa a identificar, bueno, yo soy un varoncito o yo soy una hembrita, empieza a ver el desarrollo de lo que son las hormonas, ¿verdad? Combinarse con los niños, con las niñas. Empieza a hacer comparaciones, sí. Exactamente. Y lo que es la fase genital, que abarca de los 12 años en adelante. En esta fase ya hablamos de sexualidad pura y plena. O sea que prácticamente el niño empieza a desarrollarse de manera definitiva a partir de lo que son los 12 años. Esto ha sido todo. No, antes que tú te vayas con eso de los 12 años, porque estamos en una era moderna. Pero entonces, ¿qué sucede? Y te quiero preguntar a ti, que has traído este tema a colación, ¿qué sucede con esas niñas? Tengo muchos ejemplos, yo que trabajo comunicación, de esas niñas que a los 12 años están embarazadas. No sé si entraría en el mismo tema, pero, o sea, ¿definieron antes su sexualidad o qué? ¿Qué pasó ahí? No la definieron antes. Lo que pasa es que ya a partir de los 12 años es posible, ya empieza a desarrollarse.
algunas adolescentes lo hacen el proceso de la pubertad un poco más rápido que otras. Entonces empiezan a desarrollarse y pueden quedar embarazadas a partir incluso de los 11 años. No solo de los, sino de los 11 años. Bueno. Se puede. Ha sido todo de lo que es el desarrollo y crecimiento humano. Hasta la próxima. Bueno. RD en Dimensiones.